Una vez más, llega vuestro azote. ¡Toma! 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 Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. Oiga, que quitar internet. ¿Quién está detrás? Detrás. Lo que vi en la Biblioteca del Vaticano puede cambiar la historia de la Tierra. Está toda la historia oculta sin faltar una coma. Las evidencias de gigantes, de reptilianos, de aliens, las imágenes de Jesús real y de ovnis que se encuentran en tantos libros antiguos y la arqueología no oficial. Simplemente todo queda confirmado. La Biblioteca Apostólica del Vaticano es la más famosa del mundo y cuenta con 1.600.000 libros antiguos y modernos, de los cuales 8.300 son los llamados incunables. Esto quiere decir que son impresos antes de 1501. Hay más de 150.000 manuscritos y documentos de archivos sin contar 100.000 documentos impresos, fragmentos, 300.000 monedas, medallas, 20.000 objetos de arte y miles de opars. También hay tablillas de arcilla y libros conotelepáticos y hologramas, pero esto lo digo yo. Pero lo mejor del Archivo Secreto Vaticano, que fue separado de la biblioteca a comienzos del siglo XVII, con más de 150.000 volúmenes, son 85 kilómetros de libros secretos. Están en 3 grandes bibliotecas de colores llenas de pasadizos, catacumbas y un increíble sistema de seguridad creado por los especialistas del MI6 y el Mossad. Luego hay otras 3 menos importantes, también con colores. La biblioteca fue fundada en 1448, pero oficialmente fue el Papa Putero Sixto IV en 1475 el que empezó a ponerla en funcionamiento. Cuando hablamos de historia oculta, hablamos de nuestro pasado extraterrestre y de la verdadera historia de Jesús. Todo está escrito en la biblioteca más secreta del mundo, donde por primera vez en la historia recuerda la conexión Vaticano-Corporación Británica Lobby Judío. El Tratado de Conquista de 1213 otorga al Vaticano la propiedad del Reino de Inglaterra, aunque también se puede interpretar que es la Reina de Inglaterra la dueña del Vaticano. Lo cierto es que ambas instituciones son lo mismo, aparte de los putos amos del mundo. Por eso, la corporación británica que gobierna el mundo pertenece al Vaticano. En 1139, el Papa creó una bula para exonerar a los judíos de toda jurisprudencia. Podían hacer lo que les diera la gana. El Banco Jesuita de Roma abrió su primera sucursal en Inglaterra en 1694. Esto nadie lo sabe si este Agnus no te lo dice. Esto no te lo enseñan en la universidad, ese antro de desinformación y puterío. En 1820, los Rothschild judíos eligieron la City de Londres como centro financiero mundial y criminal del mundo. La sede de Reuters originalmente también está en la City, y que también es de los Rothschilds. No muy lejos de donde trabajo, y siempre me quedo mirando una estatua de conmemoración que hay por allí. Toda la historia que te cuenta la cultura y los medios es falsa. Este Agnus ha vuelto y se infiltra en el centro de la Matrix para contártelo. En realidad me infiltra la providencia. El profesor Genrich Mavrikievich vio algo que coincide con nuestros hallazgos. Encontró muchas evidencias aliens en la biblioteca secreta del Vaticano.
Vladimir Kucharians, su discípulo, difundió toda esta información. Dejó por escrito en dibujos y recortes algunas imágenes aliens. Vio las calaveras aliens, algunas con cuernos, otras de grises, otras de reptilianos, otras de xenomorfos u hombres langosta, y otras de los famosos Homo capensis o cabezas apepinadas, que corresponden a los Anunnaki y Pleiadianos. Desaparecieron del mapa los dos. Los consejeros de Enlil crearon las religiones y el dinero para tener esclavizados a los borregomatris. Incluso el Islam moderno es una creación de los jesuitas, como cantó el asesinado padre Alberto Rivera. Así controlas perfectamente a los dos bandos y al enemigo necesario. Ahora el malo de la peli es el Islam, y con eso crean guerras y la agenda NOM. Todo es un engaño de Satanás, el príncipe del mundo. Sin lugar a ninguna duda, las imágenes que vi en la biblioteca del Vaticano se parecen a los opars de hojuelos encontrados en México, que aparecen ovnis, grises, aliens, figuras muy extrañas que parecen futuristas. Toda nuestra historia oculta descansa en el Vaticano. Kilómetros y kilómetros de la biblioteca del Vaticano son como fotocopias de opars, artefactos fuera del tiempo. Se parecen a las tablillas, pergaminos, estatuas. Está todo lleno de grises, aliens, Homo capensis o cabezas alargadas, reptilianos, insectoides y razas humanas tipo ario como pleiadianos, liranos y andromedanos. La Tierra fue colonizada por extraterrestres que dominaron en la Atlántida e hicieron muchos experimentos genéticos con animales, plantas y humanas. Hubo también guerras entre ellos, que relatan los textos del Vaticano. Conocer estos textos cambiaría toda la basura de la historia que enseñan en los colegios y en las irrisorias universidades. Yo me orino en mis títulos de filología y máster. 3 salas de colores infernales. Cuando yo tenía censurado X años, en una visita a Roma me llamó mucho la atención las bibliotecas vaticanas. Aprovechamos un contacto capital y un día especial en el que un personal de censurado tenía que entrar por motivos extraoficiales obligatorios. Hay 3 bibliotecas importantes: la amarilla, Yala, la azul, la blue y la roja, rosa. Si eres un invitado del Papa, puedes entrar en la amarilla, con un permiso especial a la azul. La roja está vigilada día y noche por la Guardia Vaticana, con sus multicoloristas uniformes renacentistas diseñados por el gay masón Leonardo da Vinci. La verdad, parecía un desfile del Día del Orgullo, fantástico. No sabía si estaba en Roma o en Venecia. Cabe decir que todos los guardias hablan entre ellos en suizo y tienen muy mala leche. La mayor parte de la guardia suiza son gays. Tienen que hacer un ritual secreto para entrar en la guardia, similar a los de la logia Skulls and Bones en Estados Unidos, de Yale, a la que pertenecen los psicópatas Bush. Ha habido casos de asesinatos de estos guardias, algunos han salido a la luz, otros no se saben. Por supuesto, no hay explicación a estos extraños sucesos. Nos toman por gilipollas. Yo he entrado a la amarilla alguna vez, y Horlock bastantes veces, y al azul solo 2 veces acompañado del cardenal N, amigo íntimo de mi, censurado y gran persona. Descanse en paz. Siempre que me mostraba la mano, el cardenal N comía cada domingo en casa durante varios años, para que iniciara el beso y la genuflexión ante la desesperación de mi censurado. Yo le volteaba la mano y le daba una palmadita en la espalda, aludiendo a la posibilidad que N hubiera podido usar el VC sin posibilidad de lavarse las manos. Mi guía resignadamente movía la cabeza de un lado a otro. El cardenal N reía alegremente mientras decía que era la pera. Los colores no son casuales: azul y amarillo, colores masones y colores de la bandera de Argentina, y el rojo de la sangre, el de los rituales. Nada es casual en el Vaticano. En la plaza de San Pedro está la pirámide Shamash, bandera de Inglaterra, una pirámide vista desde arriba. Hay piñas Anunnaki.
el poder de la magia usando la pineal y obeliscos egipcios en honor a su dios, Seth, Satanás. Es público que toda la base del Vaticano son tumbas, y yo añado, bases secretas que tienen conexión con Suiza en trenes levitantes. Está lleno de esqueletos de rituales, pero el Vaticano se ha inventado que eran sacrificios de cristianos. La Biblioteca Azul, acompañado de censurado. En la Biblioteca Blue, la azul, una vez pude admirar los libros que creía eran leyendas, códices escritos en latín arcaico o libros rituales. Era todo fantástico, no asimilable, como si estuviera viviendo un sueño, o quizá mejor dicho, una pesadilla. Los grabados y dibujos parecían sacados de las películas de Hollywood. Como estaban en latín, arameo, anunnaki, sumerio, acadio, babilonio u olmeca, no podía entender muchas cosas, pero siempre había imágenes, símbolos y diagramas. No podía llevar notas ni tomar fotos, ya que nos quitaron todos los servicios de seguridad. De hecho, hasta te daban una ropa distinta para entrar, como hacen en las bases secretas. Aunque yo no voy a decir cómo entré, eso se lo hacen a los agentes. Pero guardé en mi mente frases, imágenes y títulos. Muchos eran libros de demonología. Creo recordar títulos de este tipo: De Demonibus, Repelis Oratione, S. Oculi, Converte Animam, y otros con nombres sumerios, incluso en sánscrito e hitita. Eran tapas maravillosas que se veían de cuero, de piel, algunas creo de piel de cabra y otras claramente tenían escamas. Estaba claro que se trataba de rituales de conjuros, se veían imágenes como de rituales mágicos y diagramas. Eran dispositivos de círculos mágicos para operar en el ritual, se veían cuadrados, triángulos, pentagramas y redondeles, y letras que parecían hebreo o incluso Anunnaki. Por lo que pude averiguar, señalaban puntos cardinales como este, norte, sur y oeste. Había vértices de fumigación y en el círculo central se hacía el ritual. Se veían cálices con fuego y los dibujos informaban claramente de rituales de canibalismo y vampirismo, comiendo y bebiendo sangre, que es lo que simboliza oficialmente el ritual de la misa. Algunas de las frases que memoricé y luego busqué su significado eran del tipo: al lado norte se gira a el círculo y se sitúa la espada, y la palabra Agla aparecía con un demonio que gracias a mi conocimiento de vampirismo supe que era Kesha, también llamado Kasha, que es el que parasita a la MK Ultra Kesha. Este demonio ronda ataúdes antes de su cremación y se mete en jóvenes ofrecidas en rituales. Los libros eran tratados de control mental antiguo, la ancestral MK Ultra. Por las imágenes reconocía demonios, reptilianos, vampiros como Camazot, el vampiro alado de Guatemala, mutalas, que son vampiros con colmillos y orejas picudas, que trabajan con reptilianos, y que aparecen en jaulas en la exclusiva que di del militar que vio reptilianos en el Amazonas. Había jinns con aspecto de gárgolas aladas y estríes, que son vampiros femeninos de cábala negra que entran en tu cuerpo cuando se hace el sacrificio ritual y usurpan tu cuerpo y alma hasta que seas liberado. Michael Jackson fue parasitado con vudú con una estríe. Otros demonios jamás los había visto, eran como bolas con tiras y dientes, diría que parecían mojos, los bichos que aparecen en cuerpos parasitados con magia negra. Otros eran tipo insectoides, otros con forma de medusas, otros eran esferas, otros animales, otros como rayas, otros como verrugas. En uno de los libros no había letras, pero sí símbolos de una lengua desconocida que yo creo era de tipo protosumerio. Aparecían aparatos iguales a ovnis y otros con forma de H, que eran naves. En los dibujos había un listado de seres que yo no creo que sean de inframundo, sino extraterrestres. Muchos jamás los había visto y son difíciles de describir. Eran los más raros. No sé, eran como hilos. Otros con formas de nubes, otros claramente reptilianos en muchas variedades, con alas, sin alas, con rabo, con cuernos por todo el cuerpo, con formas de onda como Michelin, otros con crestas. Como curiosidad, diré que también aparecía un hombre lobo que parecía que tenía uniforme.
Cada página era más impresionante que la anterior. Los libros olían a viejo o a olores desconocidos, y toda la estancia despedía un perfume dulce y había unas luces doradas suaves que parecían naturales. Las estancias más secretas son catacumbas, góticas de película. Allí puede haber cientos de miles de calaveras, tumbas, esqueletos, y no todos parecían humanos, también de aliens y animales. No tenía mucho tiempo, y mi contacto me daba prisa para salir porque teníamos tiempo limitado. En todas las estancias había accesos por huella dactilar o pupila, o simplemente pasando la mano. Era el mismo sistema que en las bases secretas, porque el Vaticano es sencillamente una base secreta militar. Es un DUMB, Deep Underground Military Base, base militar profunda bajo tierra. Tiene conexiones directas con Suiza con trenes levitantes, con los Alpes, las sedes de Hitler y Selva Negra en Alemania, y también con otros países. Esos eran los castillos donde Hitler y el padre de Merkel hacía rituales y el zángano mientras mataba a todo Cristo sin la más mínima compasión. También hay una base con ovnis, donde hay grises que hacen abducciones y fumigan chemtrails. Otro detalle curioso que descubrí es que el CERN es simplemente otra conexión más del Vaticano, pero underground bajo tierra. El CERN es una base secreta de protección atómica, un búnker para familias muy importantes, y su trabajo consiste en modificar nuestro ADN con un acelerador de partículas, chemtrails, control mental, HAARP, televisión, música, imágenes subliminales y también con chips. Van y vienen por teletransporte o trenes levitantes cuando tienen que transportar cosas muy grandes o seres humanos. Por supuesto, también los transportan en ovnis. Mussolini y Hitler, agentes del MI6, tuvieron accidentes con ovnis. Esto está documentado. Digamos que los trenes los usan cuando los encargados son humanos y no grises. También tienen muchos robots que parecen humanos, pero que son silenciosos y tienen un toque de frialdad y brillo en las frentes y cara que les hace muy extraños, pero sin parecer muñecos. Parecen reales, pero son fríos como el hielo. Los rituales siguen patrones astrológicos y cabalísticos. Había números y también usaban metales y otros dispositivos como rectangulares y poligonales. Ignoro lo que eran. Otras imágenes que se repetían eran como H's, pero con dos rayas, no con una, diamantes, anillos rarísimos y una especie de V y símbolos que identifiqué como idénticos a los del manuscrito de Voynich, que ya dijimos que es una encriptación usando letras sumerias. O igual era la V de la serie reptiliana V. En otros libros solo había líneas con cuadrado y líneas encima, cuadrados, rectángulos, era algo ininteligible, pero yo enseguida advertí que eran talismanes de Agripa, que se usan para magia y correspondencias simbólicas o para hacer vudú. Todos los tratados de magia negra y vudú están en el Vaticano, sus amos son los máximos expertos mundiales. También había libros de Avidya Tantra o magia negra india, en sánscrito o idiomas antiguos. Es decir, allí había todos los libros inimaginables para hacer magia negra y vudú. En algunos con signos que jamás había visto, que no eran ni sumerio ni egipcio. Había ideogramas o bebés de vudú. Nadie me lo dijo, pero mi impresión es que eran africanos. Eran como papiros con tapas de madera y habían sido escritos por chitauris. En otro eran tablillas, se veían claramente gigantes y reptilianos haciendo rituales en círculos con inscripciones cuneiformes. Mi impresión es que el rito de Uruasdaur de usurpación de alma sumerio era este mismo. Veía muchas cosas, pero luego entenderlas o darles interpretación es otro asunto. Tienes que ser muy experto en conspiraciones y culturas desaparecidas para entenderlo. El ritual de Uruzdaur es básico para la dominación de la granja humana y la obtención de sustancias genéticas que nos chupan para conseguir longevidad, tal y como cuentan en Destino Júpiter. Biblioteca Amarilla. Es la más secreta y solo se puede entrar con pases especiales del Papa o por otros motivos muy especiales. Tienen acceso a las agencias de espionaje. Había también miles de volúmenes, donde por lo que me explicaron y por lo que vi, se describía mayormente la historia oculta de la Tierra, es decir, la historia alien de la Tierra.
Eran descritas todas las razas que han venido desde hace miles de millones de años. Al menos son más de 100 razas, y en periodos se coordinaban en una federación alien que se repartía el botín de la Tierra o bien la colonizaba. No todos eran malos, también había buenos, como los pleiadianos, liranos y andromedanos. La raza reptiliana era autóctona y algunos de estos libros eran en latín, pero aparecían dispositivos, ovnis clarísimos, armas, cámaras de criogenización y muchas cápsulas y sarcófagos de hibridación genética o teletransporte. En los libros se decía, por lo que pude descifrar y los dibujos y mis preguntas, que los reptilianos son la raza original de la Tierra y que están aquí antes que nadie. Había mapas de los portales dimensionales de la Tierra, uno en Irak, otro en Stonehenge, otro en el monte Shasta, otro en Keops y Chichen Itza y otro en Teotihuacán. En estos portales viajan a otros planetas o al inframundo. Aquí había miles de colecciones de OPARs que eran imágenes que recordaban a los aliens de Ojuelos en México. Parecían grises, cabezas apepinadas, reptilianos y hombres langostas. También para mi sorpresa había entremezclados con ellos figuras que parecían mayas, pero no exactamente como las vemos normalmente, sino con cabezas totalmente apepinadas. Deduzco que eran alien pleiadianos que les enseñaron su tecnología o eran Anunnakis. Uno de los libros tablillas, que no tenía título ni letras conocidas, pero sí símbolos y escenas muy curiosas, porque era como una mezcla de egipcias y sumerias, era el Evangelio que encontraron en la tumba de Tutankamón, en una expedición subvencionada por los Rothschild. En una de las primeras imágenes se veían lagartos de estilo egipcio. En este libro reconocí algo que me causó conmoción junto a esas imágenes de Egipto y Sumeria. Salían los Moais de Pascua. Esto era la confirmación que eran de origen Anunnaki. También había mapas de la Tierra, pero no exactamente como la vemos ahora. Podría ser el terciario. Biblioteca Rosa. A la Biblioteca Rosa se entra por la Porta di Santa Ana y Porta Angélica. Lo de Angélica lo ponen para disimular. Precisamente por ahí tienes que entrar a una estancia llena de gárgolas. Bajas unas escaleras y allí se acciona un botón de la biblioteca y entras a unas catacumbas, tras andar al menos 10 minutos en interminables escaleras. Estás en lo mejor de la Biblioteca Rosa. Todo allí es increíble. Estupefacción pura. En los libros se reescribe nuestra historia alien y las descripciones de los aliens que nos colonizaron. Se habla de los Anunnaki, su manipulación genética, las civilizaciones en las que los reptilianos dominaban por completo toda la Tierra sin ni siquiera esconderse, sus guerras entre razas aliens, el pacto con los reptilianos y los liranos. Los lirianos les dieron a los Anunnaki una tecnología de longevidad a cambio de no ser aniquilados. Son los creadores de muchos de los opars y pirámides que quedan de la Atlántida. En la Biblioteca Rosa había libros conos, que al tocarlos los leías telepáticamente. De nuevo versaban sobre la información alien de la Tierra. Es tecnología de Nibiru. Para que me entienda rápidamente, porque es muy complicado resumir y explicar todo lo que se ve, es como si te estuvieran contando una historia similar a la de la película Prometheus. Toda la información incidía en que la Tierra está colonizada por extraterrestres. Estamos parasitados. Toda la información era como cuentan en Ellos Viven. Explicado en libros, hologramas, manuscritos y tablillas. Recuerda, todo lo que cuentan es falso. Los millones de libros del Vaticano te cuentan la verdad. Se resume en una mezcla de Ellos Viven, Prometheus y Destino Júpiter. 3 razas han colonizado y dominado principalmente la Tierra: reptilianos, Anunnakis gigantes y sus descendientes aristócratas y reyes y hombres langostas xenomorfos. Entre ellos hubo muchas guerras, alianzas, tratados, escaramuzas, trampas e historias. También hibridaciones y experimentos genéticos, siempre usando a humanos como cobayas. Parte del pacto reptiliano entre Anunnakis y reptilianos consiste en que los Anunnakis, es decir, los gobiernos,
permitan abducciones, experimentos genéticos, violaciones, encarcelaciones en bases secretas y asesinatos masivos para rituales en lugares secretos como Fort Bliss, cerca de Juárez. En muchos libros antiguos se contaba la vida de Nibiru y la historia de la Tierra y la colonización Anunnaki. Eran de tecnología holograma, había información más exhaustiva de tecnología, ciencia, arte, películas, historia, toda la realidad del planeta de los amos. En esta zona había reliquias, la supuesta cruz real de Jesucristo, no la que nos enseñan que es falsa, parecía metálica y más que una cruz parecía un monolito como el de Kubrick, pero con una cruz holográfica dentro. Dalí lo dibujó bastante bien. El monolito de Kubrick también representa a Jesús y los Anunnakis, su manipulación de la historia. En una de las salas, sin verla, estaba el Arca de la Alianza. Tenía una forma física y otra en holograma. Según entendí hay dos. Una la tiene el bando enquiano Illuminati y otra la tiene el Eliano, y la usan para rituales para comunicarse con los dioses sumerios. Cuando hace falta, las agencias de espionaje la pillan y se la llevan a los Illuminati a sus rituales, normalmente en hoteles, bases secretas o mansiones, pero también en estas catacumbas. Luego las devuelven al Vaticano, donde está centralizado todo y donde se reúne el Consejo de los 13 continuamente para dirigir el mundo desde sus catacumbas y mansiones, la mayoría en Europa. Toda la historia oficial es falsa, Cristo no murió en la cruz, pero lo cierto es que hubo una escenificación de la crucifixión. Pusieron a un doble, como cuenta el Evangelio de Nerón y el de Bernabé, y luego el Cristo real huyó a la India y predicó allí. También se cuenta la conexión entre las familias reales y la sangre real Anunnaki. El Santo Grial es el símbolo de este vínculo con los Anunnaki, y apareció oculto en René-le-Château, y luego fue llevado al Vaticano, a la Biblioteca Rosa. Los descendientes de sangre real son los iniciados que conocen no se parecen en nada a los oficiales. Advertí que había un Jesús real y otro ficticio. El ficticio sí se parece al oficial. Controlan todo a través del Vaticano. Eran como las imágenes del cronovisor de Steinhaus, como si fueran dibujos azules puntillistas, hechos por puntos. Eran muy raros. La del oficial era en la onda del icono que tenemos de él, seguramente programado y falso. También estaba el sudario de Turín y su montaje hecho con un templario con una cámara oscura fotográfica antigua. Me quedé de piedra. Había unos iconos y unos dibujos de un tipo con melena y uniforme, sin barba y con un cuerpo definido y fornido. El nombre era Yashua y otros nombres en diferentes traducciones y referencias. No es que fuera así. Era una imagen muy extraña, pero parecía futurista. No tenía barba, el pelo era largo y el cuerpo de fitness gigante, con un uniforme que parecía venido del futuro, pero no con túnica. Era algo impresionante, con una mirada profunda y una misteriosa sensación de paz. Lo que puedo decir es que parecía más un extraterrestre que venía del futuro que un ser de hace 5000 años, cuando vivió el Jesús real. Obviamente parecía más el icono de un pleiadiano extraterrestre que el del Nazareno sufriente. También en alguna estatua vi esa misma imagen, y alguna conservaba el tono azul. Uno de los grabados que más me llamó la atención eran unas tablillas sumerias donde se veía a Jesús saliendo de naves, con ejércitos, con ese extraño uniforme. Hay más que no se puede contar, o que ya contaremos. Toda la información la guardo en una caja de seguridad en Londres y en Torrelavega. El logo de la biblioteca es el ideograma vudú, calavera y huesos. Se parece a los logos de santería, los llamados bebés, que son ideogramas satánicos. El fundador de la biblioteca era un macarra. Sisto IV tenía puticlus, le llamaban sexo cuarto. El Papa Sisto IV nombró a Bartolomeo Platina prefecto de la Biblioteca Vaticana, que empezó a funcionar allá por 1477. Sisto IV legalizó la prostitución y quería legalizar la sodomía, creó un impuesto para las putas. Fue el verdadero fundador oficial de la biblioteca. O sea que imaginaros quién estaba detrás.
La bandera de la Unión Europea y sus estrellas representan el viejo mito de Virgo, la Virgen que los parió. ¿Para qué necesita el Vaticano un país independiente con sus propias leyes y fronteras? Para nada, lo crean para hacer sus propios negocios y para que nadie les investigue. Vaticano significa lugar para la brujería. El Vaticano creó la Unión Europea para controlar el Banco Central Europeo. ¿Quién es el capo? Draghi, un italiano, un jesuita. Regulando la cantidad de dinero en circulación controlas todo, como dijo Nathan Mayer Rothschild. Por cierto, los banqueros ocultos del Vaticano. Hay fotos donde el Führer daba la mano al infalible Papa y Ratzinger de pequeño aparecía con trajes de nazi, de las juventudes nazis. Conclusión. La historia de la Tierra es prodigiosa y sobre todo alien. Vamos atando cabos con los sopars que siembra la Tierra y todo adquiere lógica. La verdad es increíble y sobre todo conspiranoica. Vives en una bola total con cuentos de chinos que no se traga a nadie y grandes guerras planificadas y documentadas. Ellos controlan las guerras. Controlan al enemigo, crean al enemigo, al malo necesario. Vete reseteando la mente y recibiendo la información real. Tómate una tila antes y no tengas miedo a la verdad. Al final venceremos. Y por favor, no creas ni una palabra